Es bien sabido que viajar amplía el horizonte. Se pueden conocer otras culturas, conocer gente nueva y sumergirse en mundos desconocidos. Sin embargo, a veces las atracciones únicas se olvidan y se convierten en lugares ocultos. Algunos de estos lugares y sitios extraordinarios solo se recuerdan por las tradiciones o las viejas ruinas. En el siguiente video nos gustaría mostrarte 10 increíbles atracciones turísticas que ya no existen. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Estatuas de Buda de Baimiyán. Estas reliquias religiosas se encontraron en el Valle de Baimiyán, en Afganistán, que ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las estatuas eran las mayores imágenes de Buda de pie del mundo y forman parte del arte greco-budista. Las dos estatuas más grandes medían 53 metros y 35 metros de altura y se complementaban con otras más pequeñas talladas en la roca. Según los arqueólogos, las estatuas de Buda se construyeron entre los siglos III y X y sirvieron como lugar de culto para los monjes que vivían allí. La estatua más grande de 53 metros de altura es una imagen de Buda Dipamarca, y la más pequeña de 35 centímetros representa a Buda Shakyamuni. Para la construcción, se cortaron 2 nichos en la piedra y se perforaron los contornos en las estatuas. Aplicando un enlucido de arcilla, los constructores pudieron elaborar y completar las imágenes con más detalle. El Valle de Baimiyán fue budista hasta el siglo VIII, antes de que se islamizara y este lugar religioso fuera perdiendo importancia. A finales del siglo XIX, el emir de Afganistán, Abdurrahman Khan, ordenó la destrucción generalizada de las figuras, lo que contribuyó al declive de este sitio único. En 2001, las milicias talibanes dirigidas por el mulá Mohammed Omar volaron gran parte de los restos, incluida la cabeza del Buda de 35 metros de altura, los murales situados sobre ella en el nicho de la roca y algunas estatuas de Buda más pequeñas se encuentran junto a ella. Hoy en día hay planes para una reconstrucción y se está trabajando para salvar los restos que quedan. Palacio de Cristal en Londres. Este extraordinario edificio de estilo victoriano fue construido en 1851, especialmente para la Gran Exposición de Londres. Fue diseñado por el arquitecto británico Joseph Paxton y construido bajo la supervisión de Charles Fox. Originalmente se construyó en Hyde Park. Se trasladó al distrito londinense de Lewisham, donde se reabrió en 1854 de forma ampliada. Las innovaciones en la producción de hierro y las innovaciones técnicas gracias a la Revolución Industrial hicieron posible la construcción de este particular edificio en la forma que tenía. Gracias a las vigas de hierro, se pudo prescindir de la mampostería de carga y trabajar, en la medida de lo posible, con el vidrio como componente principal del conjunto del edificio. Esta variante de construcción también facilitó el traslado del edificio a la otra parte de Londres, donde quedó casi completamente destruido tras una explosión en 1936. Solo 2 torres sobrevivieron al incendio y se conservaron inicialmente. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se temió que estas torres pudieran servir de puntos de referencia, por lo que se decidió eliminar los últimos restos del Palacio de Cristal. En la actualidad, el parque, que todavía existe, ha sido reconocido por la Agencia del Patrimonio Inglés como Parque de Interés Histórico y añadido al Registro de Parques y Jardines de Especial Interés Histórico de Inglaterra. Estación de Pensilvania, Nueva York. Este edificio fue considerado una maravilla de la ingeniería del siglo XX. La estación Penn, como se le conoce coloquialmente, se construyó en 1910 y fue adquiriendo importancia con el tiempo, lo que se reflejó en el creciente número de pasajeros. Cada vez se ampliaron más rutas, de modo que la red de rutas se hizo cada vez más extensa. La ampliación de las rutas también supuso que la estación siguiera creciendo y los costes de mantenimiento se dispararan. En la década de 1960, los responsables decidieron demoler parcialmente la estación, ya que los precios del suelo en Manhattan seguían subiendo y la situación financiera de la PRR era muy mala en ese momento. Los conservacionistas, los habitantes de la ciudad y los arquitectos lucharon por la preservación de este singular conjunto de edificios, pero sin éxito. Un efecto secundario positivo, sin embargo, fue una ley para la protección de monumentos históricos que salvó del mismo destino a edificios posteriores como la Grand Central Station. Terrazas rosas en Nueva Zelanda. Este espectáculo natural se encuentra en la zona del Valle del Rift volcánico de Waimangu,
de actividad volcánica. En Nueva Zelanda era una maravilla natural única, que lamentablemente quedó sepultada por la erupción volcánica el 10 de junio de 1886, y por tanto destruida. Las terrazas fueron consideradas un imán para los turistas de la época e incluso se las llamó la octava maravilla del mundo. Este extraordinario fenómeno natural fue causado por dos géiseres que emitieron agua caliente con una alta concentración de sílice. El agua corría por la ladera dejando tras de sí gruesos depósitos de geiserita, un mineral opalino. Así se crearon las hermosas terrazas rodeadas de estanques de agua. Existían las terrazas blancas, que eran más grandes y se consideraban más bellas, y las terrazas rosas, que se utilizaban para bañarse. Baños de Sutro en San Francisco. Esta instalación es ahora uno de los lugares ocultos más populares de San Francisco y atrae a muchos turistas cada año. Los baños Sutro eran una piscina cubierta de agua de mar de gestión privada en la costa del Pacífico. El inmigrante alemán Adolf Sutro encargó la construcción de esta piscina cubierta, considerada la más grande del mundo en su momento. El edificio fue destruido casi por completo en un incendio en 1996, dejando solo las ruinas, que todavía se pueden visitar hoy en día. La piscina cubierta constaba de 5 piscinas pequeñas y una más grande, la central eléctrica de vapor con una lavandería anexa, tribunas y salones. Glaciar Chacaltaya en Bolivia. Durante años, el glaciar fue considerado la estación de esquí más alta del mundo. Sin embargo, las masas de hielo se redujeron debido al calentamiento global hasta que en 2009 no quedaba nada del glaciar. El glaciar se encontraba entre los dos picos del Huayana Potosí y el Illimani. Se puede conducir por la montaña hasta los 5.220 metros, y hoy en día también hay excursiones guiadas por la montaña. En el pasado, la montaña funcionaba como un refugio de club alpino austriaco, pero debido a la escasez de huéspedes en la actualidad, lo gestiona el Club Andino Boliviano. Debido al derretimiento del hielo, solo hay una pista muy pequeña en Chacaltaya, pero ya no se utiliza para el esquí activo. La montaña es un destino popular entre los excursionistas, ya que se puede llegar fácilmente a la cima a pie. Mezquita del Profeta Jonás en Mosul. La mezquita de Jonás fue primero una antigua iglesia nestoriana, que luego se convirtió en mezquita. El sitio religioso fue destruido por el Estado Islámico en 2014. Después de haberlo saqueado, según las historias, el profeta Jonás fue enterrado en este lugar. Después de que el lugar se convirtiera en mezquita, aquí se encontraba el monasterio de Mar Yonan de Siria Oriental. Bajo la mezquita, los arqueólogos descubrieron un extenso sistema de túneles y la mayor sala del trono del Imperio Asirio, conocida hasta la fecha. En su época de esplendor, esta sala del trono medía 55 metros y albergaba una plataforma en la que el gobernante de la época, Asarhadón, recibía a sus visitantes. Ópera Real de La Valeta. Este hermoso edificio de la ópera estaba situado en la capital de Malta y ahora sirve de escenario al aire libre. Como el edificio original de la ópera se quedó pequeño, el gobierno encargó al arquitecto maltés Salvatore Fenech la construcción de un nuevo edificio. Tras 5 años de construcción y varios retrasos, la nueva ópera se inauguró en 1866 con la representación de los Puritani de Vicencio Fellini. Con un aforo de 1.095 personas y 200 de pie, ofrecía un espacio suficiente para la puesta en escena de grandes producciones. En 1873 se produjo un incendio en la ópera que destruyó por completo el interior. Sin embargo, se decidió comenzar la reconstrucción inmediatamente para preservar la ópera. Ya en el primer año tras la reapertura, tuvieron lugar en el Royal Opera House unas 24 producciones de ópera diferentes, entre ellas 19 de Giuseppe Verdi. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue víctima de varios ataques aéreos y sufrió graves daños. Esta vez, por razones de seguridad, partes del edificio fueron demolidas años después y no se reconstruyeron. Hoy en día solo quedan algunas ruinas que solo sugieren vagamente su antigua gloria. Pagoda de porcelana en Nanjing. Esta maravilla arquitectónica cubría una altura de 79 metros y constaba de 9 pisos que estaban cubiertos con losas de porcelana. La pagoda se construyó a principios del siglo XV y fue completamente destruida durante la Revolución Taiping de 1852 a 1864. La torre tardó un total de 17 años en completarse y se llama Bao en sí.
En chino significa Templo de la Gran Gratitud. La torre fue considerada una maravilla del mundo por los europeos de la Edad Media y fue una de las más bellas de su época. Cascada del Guaira, en la frontera brasileño-paraguaya. Estas impresionantes cascadas, también conocidas como 7 cataratas, comprendían 18 enormes saltos de agua que tuvieron que dejar paso a la construcción de una presa. Las cataratas estaban consideradas como una de las más potentes del mundo. Comparable a las imponentes cataratas de Iguazú en Brasil, comprenden una altura total de 114 metros y la mayor cascada individual alcanzó una altura de 40 metros. Actualmente hay una presa en el lugar donde estaban las cataratas. Hay otros numerosos fenómenos actuales y atracciones turísticas que han sido destruidos por la mano del hombre o por las fuerzas naturales. En algunos de estos lugares destacados todavía se pueden visitar las ruinas y sentir la antigua belleza y gracia de las atracciones. Son testigos de días pasados y su historia nos sumerge en tiempos pasados, culturas antiguas y espectáculos naturales fascinantes. Esta fugacidad también demuestra que deberíamos apreciar más la belleza de este mundo y, sobre todo, protegerla más intensamente. Cada uno de nosotros puede aportar su contribución y ocuparse de preservar las atracciones para la posteridad.